Novela, relato, poesía, personajes, trama, estructura. ¿Por dónde empezamos? ¿Quieres escribir? Despierta Serezade te da las herramientas a la caza de ideas. Analizamos obras literarias, entrevistamos a profesores, escritores. Presentado por Maribel Marín. Cada miércoles, aquí, en Getafe Radio. Vamos a hacer realidad tu sueño y darte alas para volar. Bienvenidos a Despierta Serezade. Inauguramos programa con consejos para escritores y recursos, acompañados además por alguien que lleva mucho tiempo luchando y dando visibilidad a soñadores, a poetas, alguien que ha hecho de la literatura su baluarte, que lo ofrece con generosidad y que lo defiende a capa y espada. Tacha Romero, directora del Centro de Poesía José Hierro. Pero como las buenas historias, debemos empezar por el principio. Este es el manifiesto de Serezade. Escribo y siento como respiro y sueño. Son actos involuntarios que me acompañan desde que tengo memoria. Me gustaría poder educarlos, volverlos mansos, llamarlos y que acudieran a mi mano cuando quisiera. No es así. Tienen su propia voluntad, hechos a medida de la mía, rebeldes, inquietos, hiperactivos, pasionales, irracionales. Por eso son y deben ser libres. Hace tiempo descubrí el prólogo de Cecilia Yepes. ¿Por qué escribe usted? A principios del siglo XX, los directores de una revista literaria enviaron una carta a unos 100 escritores con esta consulta: ¿usted por qué escribe? Al parecer recibieron la respuesta de 75 de ellos, algunos bastante afamados. Escribo para no pensar. Escribo para ser rico, para ser estimado, para ser mejor, para educar. Escribo por debilidad. Os traslado esa pregunta a vosotros. ¿Por qué escribes? A través de Facebook alguien nos ha contestado. Lenny Smith nos indica: yo escribo por una necesidad de contar, de expresar la vorágine de sentimientos y sensaciones que se cocinan dentro de mí, como una nueva experiencia que entra en el caldero, con cada mota de inspiración que me transmite desde la imagen más hermosa hasta el sonido más simple. Con el deseo de compartir esto, de acercar a otros la grandeza que unos me hicieron sentir, nace en mí esta necesidad de imaginar, de concebir, escribir y compartir historias, y así tal vez formar parte de un ciclo creativo. Carlos David González nos indica: escribo por una necesidad imperiosa de contar lo que siento. Gracias, coincido con vosotros, Lenny, Carlos. Si me preguntaran a mí, diría: escribo por una necesidad imperiosa que me sobrecoge, que me muerde como un animal de presa y no me suelta hasta que mis manos no dan forma a sus imágenes, a sus sonidos, a sus colores, a sus texturas. Es algo que me eleva y que me hace sonreír sin cordura, imaginando, sintiendo, dejando latir desbocado a mi otro yo, hasta que agotado y feliz se esconde de nuevo bajo mi piel. Hasta ahora, lo escrito ha permanecido guardado en los diferentes cajones por los que ha pasado mi vida, oculto pero latente, ignorado. Siempre quise ser escritora y lo hice a escondidas, en cualquier sitio, con vergüenza y apuro, alimentada con el valor que te infunden los grandes seguidores, la familia, amigos, profesores, mas con el miedo aterrador del mundo ajeno y verdadero. Es un sueño que al final guardas de nuevo en el cajón, porque el ritmo de la vida se impone, hay una realidad concreta que se llaman facturas, trabajo, casa, hijos, pero el animal no se da por vencido, acecha y vuelve a salir enajenado. Está ahí, dentro. Te suena esta música, ¿verdad? Pues si es así, vamos a bailar. Cuentas con lo más importante, con la magia y la poderosa, con la magia innata y poderosa del soñador. No importa si es teatro, novela, poesía, cuento o un ensayo. Sientes el cosquilleo de la palabra por tus venas, tienes ese veneno dentro quemándote la piel. El resto puede aprenderse, leyendo, escribiendo, analizando textos, en conferencias, seminarios, talleres. Estas herramientas van a ser nuestros objetivos, los que vamos a buscar, los que intentaremos descubrir de la mano de escritores, de profesores. La técnica. No soy profesional ni pretendo serlo. Nací escritora y quiero ser escritora. Voy a recorrer contigo este camino. Vamos a aprender la técnica y descubriremos juntos cómo despertar a Serezade. Este es mi manifiesto.
Antes de seguir, me gustaría compartir con vosotros la entrevista que le hicieron a Julio Cortázar, donde habla de su forma de escribir, de la intuición, de las ideas. Lo que me fastidia es que digas que mis ideas son lúcidas, porque si algo no tienen es de lúcida. Yo en realidad sabes que tengo muy pocas ideas. Yo no sé pensarlo. Yo creo que tengo intuiciones. Así que veo cosas y luego, naturalmente, hay luego un proceso intelectivo que trata de apretarlas, de meterlas, de conceptuarlas con grandes pérdidas. Entonces, a mí me maravilla, por ejemplo, el funcionamiento de una inteligencia pura. Cuando hablo con alguien que es un gran intelectual, en el sentido preciso de la palabra intelectual, y veo cómo la inteligencia asocia ideas y crea continuamente silogismos internos, saca consecuencias y de esas consecuencias se crea un nuevo silogismo y luego vuelve otra consecuencia. Yo soy absolutamente incapaz de eso. No sé discutir, cualquiera me gana una discusión. No sé defender mis puntos de vista. Pero cuando escribo, en todo caso hay otro camino. Es decir, es un camino así de entrevisiones, de ventanas que se abren un poco y ahí hay algo y de alguna manera lo digo. Y tengo la impresión de que mi contacto con los lectores se hace por ese camino y no por el camino de las ideas. Por eso es que las circunstancias actuales, en donde tú sabes muy bien que los compromisos de tipo geopolítico, la fe que uno tiene en ciertos destinos de la humanidad, son ya indisociables de la literatura. Lo sabemos y yo lo sé y lo asumo. Pero sucede que a veces, dentro de esa línea, tengo que escribir textos que deberían ser ensayos, que deberían ser reflexiones. Y ahí estoy verdaderamente muy perdido. No me siento cómodo porque no soy un hombre de ideas. Todas esas cosas que se pretende que yo escriba en forma de ensayos, yo las haría pasar mejor, estoy seguro, en un poema o en un cuento. Lo que pasa es que, claro, también hay una especialización en los lectores y hay gente que busca cosas concretas, certidumbres. Bueno, entonces pues hay que apechugar y te pones a la máquina y escribes 10 páginas sobre lo que piensas que es el fascismo y lo que piensas que es el socialismo, pero en realidad yo me siento mucho más cómodo en un terreno que toca lo irracional. Ese es mi verdadero campo. Ahora, lo que no sé si te contesté la pregunta, porque ya está muy lejos. Ya nadie sabe dónde está esa pregunta. Bueno, la dejamos mejor. Tampoco importa demasiado. La ventaja de las preguntas es que se vuelan, ¿no? Lo que me fastidia es que digas que mis ideas son lúcidas, porque si algo no tienen es de lúcida. Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Yo creo que ha sido sorprendente escuchar a Julio Cortázar decir que incluso pues, cualquier persona podía rebatirle, ganarle en cualquier tipo de argumentos. También es increíble poder escucharle cuando dice, bueno, que él es bueno, donde se siente cómodo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a intentar a lo mejor descubrir, o eso es lo que nos van a ir descubriendo y lo que nos van a ayudar a descubrir poco a poco. Herramientas de escritor. Dicen que el escritor nace. Llevamos una serie de herramientas en la maleta, unas herramientas que son innatas, pero hay otras que se aprenden leyendo, escribiendo y viviendo. Sin duda la vida es la mejor escuela para un escritor. Para poder desarrollar nuestra inquietud, es muy oportuno poder aprender la técnica de la creación, diálogos, personajes, estructura, trama, acción. Pero antes de ello, si nos sentamos a la mesa con un papel y un boli, quizás no sabemos muy bien qué hacer. Sin duda podemos esperar a que vengan las musas. Gloria Fernández Rozas, en su libro Escribir y reescribir, indica que muchas veces el germen de una buena historia, de un buen poema, está en la realidad.
que el escritor debe estar atento a lo que ocurre a su lado. Unas veces un detonante es en una palabra, una canción, una película, incluso una persona. Ella lo llama las grietas de la realidad. Es muy bonita esa expresión, las grietas de la realidad. Si buscas por internet encontrarás 1000 consejos para escritores, algunos de ellos muy buenos. Lleva una libreta a todas partes o utiliza el móvil, la mejor herramienta que puedes tener, sin duda alguna. Ciertamente nunca sabes dónde va a aparecer la inspiración, la musa. Si te ha pasado alguna vez, sabes que ese instante no vuelve, así que escribe, coge notas. Prueba la escritura libre. Estoy totalmente de acuerdo. Escribir por escribir, ponerte a prueba, dibujar, elegir un tema o algo que te ronde la cabeza. Libérate de los fantasmas. Libérate de lo que te preocupa. También puedes hablar contigo mismo a través del papel y, sobre todo, déjate llevar. Colabora, ábrete. Sin duda es lo más enriquecedor que se puede hacer. Encerrado en uno mismo, entre sus 4 paredes, ni descubrimos el mundo ni crecemos. Sal fuera de la caverna, encontrarás otros tantos escritores como tú, con los mismos sueños, con las mismas inquietudes, con los mismos miedos. A liberarse. Practica, practica, practica. Y si no me has entendido bien, repito, practica. Dedícale tiempo, ganas, ilusión. Es el único camino que tenemos. Atrévete a equivocarte, a corregir, a desandar el camino y a volver a empezarlo. También es importante crear el espacio de trabajo donde nos sintamos a gusto, donde podamos llenarlo con nuestro otro yo, con los mundos imaginarios, con los objetivos, con los sueños. Ese espacio será donde encontraremos nuestra motivación. Disfruta, sé quien quieras ser, ese es otro de los consejos muy bueno. Siente, vive, respira, métete dentro de la piel, haz que vibre la palabra, que emocione, déjalo fluir. Y el último, el más importante y quizás el más difícil en mi caso, termina, conclúyelo, cierra el capítulo, llega hasta el final, no tengas miedo, no lo revises más de 100 veces, atrévete a poner el punto y final para lanzarte a otras aguas que te esperen. Hay muchas páginas web a través de internet que son muy buenas y están muy completas. Una de ellas es ebookhermanos.com. Vamos a subirlo a Facebook. Allí puedes encontrar un listado de escuelas y centros donde poder desarrollarte. La Escuela de Escritores, por ejemplo, Fuente Taja, Literatura, Singenia. También recursos para diseñar portadas, recursos legales para escritores, cómo autopublicar libros. Sí, vamos a compartirlo en Facebook, esta página que es fundamental para que pueda revisar la conciencia. Mientras tanto, aquí con nosotros tenemos la fortuna de contar con alguien imprescindible para el mundo de las letras, en concreto para la poesía. Tacha Romero, directora del Centro de José Hierro, alguien que lleva años luchando por los escritores, por los soñadores, por la poesía. Y qué forma mejor de presentarla que leyendo un poema de su abuelo, uno de los que más le gustan, aunque como ella dice, cada día cambia, casi, cada día seguro que descubre algún matiz diferente. Bienvenida, Tacha, buenos días. Buenos días, Maribel, muchísimas gracias. Y Mis hijos me traen flores de plástico va por Despierta Serezade y por esta iniciativa maravillosa que llevas a cabo. Muchas gracias. Os enseñé muy pocas cosas. Se hacen proyectos, se imagina, se sueña. La realidad es diferente. Pocas cosas os enseñé. A adorar el mar, a sentir la alegría de ver vivir a un animal minúsculo, a interpretar las palabras del viento, a conocer los árboles no por sus frutos, por sus hojas y por su rumor, a respetar a los que dejan su soledad en unos versos, unos colores, unas notas o tantas otras formas de locura admirable, a los que se equivocan con el alma. Os enseñé también a odiar a la crueldad, a la avaricia, a lo que es falso y feo, a las flores de plástico. Febrero llueve sobre el cementerio. Es una tarde de domingo. Gris es todo. Hemos venido a enterrar a una criatura tierna y absurda, un ser que tal vez soñaría con la inmortalidad. Trazaba rayas sobre una plancha de metal, la mordía con ácidos. Así evocaba sus demonios, daba fe de su vida, escribía sus sueños. Humildemente dejó pasar sus días.
sin fuego transcurrieron, un pobre ser que ya descansa. No dejó un hueco irreemplazable en el mundo, quebró su muerte la perfección universal. Muy pocos lo advirtieron. Recordarán algunos de tarde en tarde y sin dolor que ya no existe. Los menos que la lloran lo olvidarán también. Al fin quedó enterrada su carne, ha vuelto a deshacerse. Correrá con el agua subterránea que la acompaña, se deshará con gozo inútil en las cosas sin dar siquiera un poco de carmín, de aroma o balanceo, alguna flor de estío, una flor verdadera, no de plástico, fea, como aquellas que odiábamos, hijos míos. Aquí me dejan bajo tierra. Es una tarde de febrero, todo es negro cuando se van y mudo. Se ha extinguido esa música gris que antes sonaba. También el tiempo se ha borrado y su sufrimiento de mi cuerpo. Ya el sufrimiento y el cuerpo van deshaciendo poco a poco lo que fue y tuvo fe y desánimo, fantasía y amor. Qué pequeño es ahora esta distancia, absoluta el afán diario. Qué pequeño lo grande aquello, qué pequeñas las iras ante los hombres y sus actos. Qué pequeños los hombres y qué necio aquel errar buscando la verdad. Como si hubiese una verdad tan solo, como si una verdad fuese bastante para darnos la vida. Tarde se aprende lo sencillo. Lo sabréis cuando un río de espanto se desboque y arrastre vuestra luz y la sepulte sin remedio. Pensé algún día que quien vive solo un instante nunca puede morir. Quizás quise decir que solo aquel que muere un instante sabe lo nada que es vivir. Mas nadie ha muerto, sino definitivamente. Y entonces las palabras no tienen labios que las formen. Tarde se aprende lo sencillo, tarde se encuentra la hermosura, no aquella de los ojos mortales, la del mundo. No puedo hacer que lo entendáis. Necesario sería que ahora estuvieseis aquí abajo y que vieseis a vuestros hijos llegar entre las tumbas, bajo la lluvia, y dejar su perfume y su presencia en las tibias, alegres, inmortales, más hermosas en vuestras manos que las del bosque, flores de plástico. Es increíble, sobrecoge. Es un poema que para mí es muy especial. Digo que cambio un poco mis poemas. Tengo varios que realmente me tocan, realmente me conmueven. Este poema tiene tanto de lo que él fue, esa ternura, esa fuerza, esa magia y esa poesía. El final de ese poema es absolutamente mágico, porque está hablando de todo lo que él rechaza, de todo lo que él rechazó en vida. Este poema está escrito para una amiga grabadora que murió, pero en realidad habla de él, de cómo era él, de cómo él enseñó a sus hijos, nos enseñó a las nietas a cuidar, a respetar la vida, a respetar el arte, a quererlo, a cuidarlo como una criaturita pequeña y a rechazar la falta de humildad y la falta de honestidad, la maldad, la avaricia. Y en realidad, cuando amas a alguien, cuando amas algo, a pesar de que le hayas enseñado a rechazar todas esas cosas, si viene de manos de quien tú amas tanto, las ves igual de hermosas, ¿no? Eres incapaz al final de asumir, de reconocer la maldad, el dolor o lo feo en quien amas, ¿no? Entonces, creo que como nota y como declaración de intenciones de lo bonito, ¿no?, que es este programa y ese amor a la creación y ese amor a la vida y ese intentar dejar una huella imborrable sobre quienes te escuchan, sobre quienes te leen, bueno, creo que era el poema adecuado para inaugurar este proyecto. Te lo agradezco mucho, mucho, porque sí es cierto que yo he leído bastante a José Hierro, pero no lo sé, o sea, quizás es la voz, quizás es la intensidad con la que lo trasladas, emocionas completamente y haces vivir las palabras de tu abuelo. Nos refleja una realidad descarnada, dura y también sensible, emotiva.
yo creo que ha sido un acierto, porque realmente nos refleja quién era él. Pero te lo tengo que preguntar a ti, ¿quién era? Pues era un genio absoluto. Era cuando en Hierro 2012 hicimos aquella conmemoración por el 90 aniversario del nacimiento y 10º de la muerte. Paca Aguirre, que participó en la inaugural, decía que él era un hombre del Renacimiento. Y era así. O sea, era una persona que por su enorme inteligencia, era absolutamente brillante, inteligente en todo, pues deslumbraba. Pero es que además daba la casualidad de que era una persona muy trabajadora, muy humilde y muy trabajadora. Entonces, cuando se encuentran, el que siempre decía que lo que tú comentabas antes, ¿no? Los 2 primeros versos te los da Dios y el resto es trabajo. Entonces él decía que tenía que estar ahí y si no le venían esos 2 versos de Dios, había que estar trabajando para que no te pillara fuera del trabajo. Otra cosa muy curiosa, conoce bastante gente, pero para el que no conozca este dato, decías lo de los trucos de los escritores, y antes hemos comentado un poco, ¿no? Habilítate un sitio, un tal. Mi abuelo tenía la costumbre de trabajar, de escribir en los bares. Sí. Tenía un par de bares, uno en Santander y otro en Madrid, donde él escribía, y esa era su oficina, ese era su lugar de trabajo, precisamente porque él no podía crear en silencio. Él necesitaba el bullicio, necesitaba la realidad para evadirse. Él se aislaba precisamente en ese bullicio, en esa irrealidad que le producía el estar dentro de sí mismo, rodeado de tanto elemento externo y de tanto estímulo. Es curioso porque cualquiera de nosotros casi lo que más necesita es concentrarse. La soledad, sí. Y él no. Sí lo había leído y me parecía que a lo mejor pudiera ser. Pues él era un desastre. O sea, dentro de todo lo trabajador que era un desastre absoluto. Entonces tenía sus blogs, le gustaba escribir en blogs de los que se levantan por arriba, no cuadernos de anillas, no, blogs. Él escribía y versión tras versión, tras versión, tras versión, tras versión. Podía tirarse 20 años haciendo un poema. Esto, lo de 100 veces solo, a mi abuelo no le valía. No, él revisaba y tenía, claro, por eso es tan... perfeccionista. Sí, y tan perfecto. O sea, hay poemas que son inmejorables, ya está, es imposible darles más vuelta, y ahí es donde terminaba, ¿no? Entonces él cogía con su pluma, solía escribir con pluma, con bolígrafo alguna vez, y escribía compulsivamente en su bar y bebiendo un orujito, un vinito, porque eso también para él era un elemento de trabajo importante, ¿no? Bueno, oye, al fin y al cabo estaba todo dentro del escenario, ¿no? Era una herramienta más. Sí, para él lo era, sí, ya lo creo. Es curioso. Ha habido alguien que le quería mucho, 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 que me dijo ayer que estuvo 30 años sin escribir. Sí. Él cuando escribe el libro de las alucinaciones, que es la antesala de todo lo que vendría después, ¿no? Sobre todo de Cuaderno de Nueva York. Es un poema, o sea, es un libro muy, muy importante, pero cuando él termina el libro de las alucinaciones, de pronto entra como en una depresión y dice que ya no tiene nada más que decir, que ya ha escrito todo lo que tenía que escribir, que ya no le queda poesía dentro, y que él se va a dedicar a escribir cuentos. De hecho, en esa época, bueno, antes, un poco antes, ¿no? Pero él había hecho unos cuentos maravillosos que salieron publicados en 2012 precisamente en la colección literaria de la Universidad Popular José Hierro. Y son increíbles los cuentos, pero aquella cosa de no, yo ya no escribiré poesía, escribiré cuento, quedó también absolutamente desterrada. Él se dedicó a cuidar de nosotras, de las nietas mayores. Las pequeñas llegaron muchísimos años después, ya mi abuelo estaba enfermo, pero a hacer vino y a beberlo con los amigos y a plantar
o a sembrar o a comenzar a construir el germen de donde ha nacido después el Centro de Poesía, ¿no? Que es una reunión constante en torno a la poesía, a la literatura, a la pintura, a la música. Es decir, la poesía como aglutinante de la vida y de todo lo que ocurre, ¿no? Porque él veía y él nos ha enseñado, y nosotros también creemos en esa idea, ¿no? Que la poesía precisamente no es una cuestión elitista, no está hecha para una élite intelectual. O sea, la única diferencia entre quien es poeta y quien no lo es no es que esté llamado por los dioses, no. Es sencillamente que tienen esa necesidad de contarlo, de encontrar la poesía en lo cotidiano y sentir la necesidad de compartirlo. Que cuando tú vives el prodigio, cuando sientes el prodigio de la poesía, tienes la necesidad de que el otro sea capaz de sentir eso mismo que tú estás sintiendo. Entonces, claro, a partir de ahí él pues hace, deshace fiestas, encuentros, y en los últimos años él comienza a escribir a partir del 78, 79, en los 80 comienza a escribir los poemas de agenda. Se le anima, venga, Pepe, tienes que. Entonces, Agenda es como un libro de transición un poco, ¿no? Que está entre su primera etapa, esta etapa de silencio, de estío creativo, y lo que será después Cuaderno de Nueva York, que es la obra sublime, ¿no? Sí. Estoy muy de acuerdo con lo que comentabas antes. Si puedo estar yo de acuerdo, hombre, por favor, claro. con vosotros, con alguien con tanta lucha, con tanto corazón. Si fuera elitista no hubiera nacido alguien como Miguel Hernández, ni unas nanas de cebolla. Él, que era prácticamente inculto, o muchos otros. Evidentemente el don de la palabra la tienes que tener, pero sobre todo el sentimiento. Hay gente que puede trasladarlo de mejor forma o de peor forma. Lo que me sorprende de tu abuelo es que no haya objetivo pequeñito para él, sino que además de poder hacerlo y trasladarlo, tenga la preocupación de vamos a reunirnos todos, oye, y vamos a hacer un proyecto, y surja el centro de alguna manera, o el boceto de lo que en un futuro sería el proyecto, ¿no? Cuéntanos. Bueno, pues precisamente el problema que ocurre, iba a decir en un país como este, pero ocurre que la cultura es prácticamente lo último en lo que se piensa. Dentro de la cultura, la literatura, y dentro de la literatura, el teatro también está un poco maltrecho, la verdad, pero la poesía es como la gran olvidada, ¿no? Y la más denostada, aunque luego es quizás de las más necesarias, ¿no? Y algo a lo que recurre todo el mundo desde que nace hasta que muere, ¿no? O sea, en los bautizos o las nanas o en los entierros al final, ¿sabes? Es la poesía la que está ahí. Sí. Bueno, y esto no es un dato en absoluto relevante, pero bueno, que incluso para todos aquellos que destierran la poesía de sus vidas porque creen que no pinta nada, que es algo cursi, lloran en las bodas y cuando los hijos les recitan los poemas del cole, y desde luego los entierros, cuando encuentras que todo lo que uno quiere decir precisamente está en la poesía. Sí. Porque es el decir. Mi abuelo decía que la poesía sirve para decir aquello que no se puede decir con palabras. Y en sí es una paradoja, pero es una realidad. Entonces, bueno, él lo que quiere es que haya un lugar donde los poetas se puedan reunir. Y más que los poetas, donde todos aquellos que quieren ser poetas puedan encontrar un lugar donde sentirse acogidos, donde sentirse guiados, donde todas aquellas personas que están en su casa con un montón de manuscritos en el cajón diciendo, pero esto es poesía o no es poesía, o muchos que creen que tienen libros terminados y que ya han alcanzado la gloria aunque nadie todavía lo ha sabido ver, y de pronto llegan y tienen un encuentro con su ego, ¿no? Y dicen, ostras, pues a lo mejor esto no era poesía, pero quiero aprender. Eso es fundamental. La posibilidad
del aprendizaje, la posibilidad del compartir, la posibilidad de la horizontalidad con los poetas, de que no haya una figura que venga con una alfombra roja a recitar, sino que yo pueda hablar contigo como creador y admirarte y leer tu obra. Y por otro lado, eso es un regalo para el poeta. Los poetas vienen, hacen los encuentros con los alumnos, con los talleristas, que hay un nivel increíble, y dicen, pero este sitio es real, pero qué nivel hay, qué interés, qué implicación, qué reconfortado se va uno cuando de verdad se sabe leído, entendido, y hay cuando uno confronta y dice, pues mira, a mí esto me parece que no, o este libro falla por aquí, pues todo eso es tan enriquecedor. Sí, porque la mayor parte quizás lo hablábamos antes, la mayor parte de los escritores, o muchos de nosotros, empezamos a escribir, pues eso, a hurtadillas casi, ¿no? Con vergüenza. Y nos comparamos o decimos, podía ser, hasta que realmente no sales al mundo. Y a lo mejor haces algún curso, algún taller, o hablas con gente que entiende un poquito más que tú, que se ha formado en ello, que te orienta, que te hace crecer. No te das cuenta de que, pues claro, puedes volcar todas tus inquietudes y puedes sacar todo lo que tienes dentro, y te van a focalizar de esa manera para que te van a dar las herramientas, ¿no? Claro. Que es lo fundamental, el que uno puede querer decir algo, pero si no tienes las herramientas en las que apoyarte, pues cometerás muchos errores, que ya no es una cuestión formal, o sea, ya no es una cuestión de cómo la sintaxis, no, es una cuestión de que a través de esas herramientas tú aprendes a hacer más grandes lo que a ti te hace distinto, a elevar tu voz y poder encontrarte. Yo tengo una alumna que la pongo como ejemplo porque realmente, o sea, es muy sorprendente. Empezó el primer año, viene de Móstoles todas las semanas y escribía realmente mal. No escribía poesía, había una intención de escribir poesía, pero no lo conseguía, no atinaba porque hay procesos y no todo el mundo ha nacido con esa intuición quizás, o no ha leído lo suficiente, o no ha tenido una guía como para poder decir, pero ella creía que escribía poesía, aunque propiamente no se podía entender como poesía, aunque sí, ¿vale? O sea, como material de trabajo para que pudiera algún día llegar a ser un poema, sí, pero no lo era aún. Tenía más vocación quizás que... Tenía quizás más vocación que... No es vocación, o sea, es interés, son ganas de aprender. Se le ha dado caña, se ha apuntado a todos los talleres desde el 2003, ha pasado por todos los maestros habidos y por haber, ha pasado por todos los talleres, los seminarios, y año tras año ha ido dejando atrás aquella intención y ha ido aplicando todo, o sea, ha ido, y además es un ejercicio de generosidad, o sea, renunciar a tu ego y que te tachen y deshagan o desechen lo que tú has escrito con todo tu esfuerzo, con todo tu corazón y con todo tu amor y con todo tu... Y de pronto te digan, sí, a ti te ha servido, ¿no? Está genial, pero mira, esto no vale nada. Es terrorífico, ¿eh? Duele. Bueno, pues se ha levantado una vez tras otra, y a día de hoy, bueno, que sea una enorme poeta, pero tiene unos poemas que tienen una calidad, y sobre todo es que es poesía. Es que la poesía, cuando aparece, hace que un poema, ¿vale?, sea distinto de otro poema. Hay muchos poemas, pero no todos los poemas tienen poesía. Y para mí es admirable, porque como de la nada se ha conseguido hacer algo de lo que puede sentirse, pero muy, 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 muy orgullosa. Pues hay otros alumnos que también, pero bueno, ella partía con una dificultad como añadida, ¿no? Y maravilloso, se puede conseguir. es una siempre. persona que realmente es un ejemplo, muy buen ejemplo, y de la que tendríamos que aprender, porque hablábamos antes de practicar.
somos muy cómodos y muchas veces lo dejamos aparcados. Pero ella no, ha sido un ejemplo de lucha constante. Sí, y además, pues eso, ¿no? O sea, que todo el mundo al final puede acabar escribiendo bien o puede, hombre, hay cosas que hay limitaciones físicas o intelectuales para determinados trabajos, pero el que lo trabaja de verdad puede llegar a hacerlo muy bien, muy bien. Luego, claro, hay una cuestión, es que no todo el mundo puede aspirar a la genialidad, porque genios hay muy pocos. Claro, y todos al final tendemos a decir, yo sí. No, hay genios y luego hay gente que son excelentes escritores. Y lo normal es que uno sea mediano. Y luego están los excelentes y luego los genios, que esos sí ya tienen algo que es extra mundano. Pero esos están muy, muy lejos, muy lejos. Sí. Cuando hablábamos antes de por qué escribes, yo creo que esa es la buena guía. Quiero escribir porque tengo la necesidad. Pues habrá mucha gente que a lo mejor quiera ser ya directamente comercial o afamado o que le señalen ya los focos. A lo mejor ese es un pequeño error, oye, pero hay libertad, cada uno que haga lo que quiera, pero que cada uno se motive de la manera que realmente quiera. Claro. Pero me parece, es una virtud el poder aprender y sobre todo el aceptar la mano que te tienden y que seas capaz de decir, oye, pues mira, quiero luchar, y como sé que quiero luchar por mi sueño y tengo claro que es esto lo que quiero, voy a buscar a gente que me pueda ayudar. Claro. Y vosotros apostáis por ello, talleres, cursos. Sois muy completos, tenéis profesores muy, muy buenos. Sí, hemos intentado además desde el principio, lo que te decía, ¿no? Que no esté la figura del profesor, sino del maestro. El maestro entendido como antes, ¿no? O sea, una persona de referencia moral y literaria, o sea, que sea un ejemplo a seguir y que te guíe, que te lleve sin aleccionar, que no sea duro, pero que a la vez sea capaz de corregirte. Nosotros tenemos libertad de cátedra para los profesores, hablamos de un temario antes, vemos qué interesa, qué puede interesar. A veces, oye, uno no siempre acierta y hay cursos que funcionan muy bien y cursos que funcionan menos bien, dentro de que nos funcionan todos bastante bien. Pero bueno, de todos los cursos que ofrecemos al cabo del año y que llevamos ofreciendo desde el principio, creo que todos para nuestros creadores han sido un rotundo éxito, y eso lo vemos en que en todos estos años de evolución, de empezar, bueno, pues sacando alguna publicación conjunta de talleres que hacíamos en el centro, alguno ganaba un pequeño certamen. Ahora tenemos pero una buena parte de nuestros alumnos que ganan premios, que les publican libros, algunos que se autoeditan, y es absolutamente legítimo y está también muy bien y es algo para celebrar. Pero bueno, quiero decir, hay resultados. Hay resultados. Somos una escuela de escritura y además tienen la suerte de tener todas las semanas, como mínimo una vez, a poetas y creadores realmente, bueno, está pasando lo mejor de este país. Muchísimos. Hace el año pasado, yo creo, sí, el año pasado era marzo o abril cuando vino Raúl Zurita, que recomiendo a todo el mundo, y yo creo que no ha ocurrido en todos los años que llevamos nada más especial que ese hombre en la fundación. Fue inolvidable, se queda pequeño, o sea, no hay manera de describirlo salvo si estuviste ahí, de decir lo que ocurrió. No se puede decir. La emoción, el aprendizaje que todos tuvimos en aquel momento, que él además está enfermo y ya prácticamente viaja poco, y fue estremecedor e inolvidable. Pues eso, que es un privilegio, el que estuvo allí se lleva algo para toda su vida, para siempre, ya no se puede olvidar. Donde hay muchos sitios que ofrezcan, pero bueno, en el sur de Madrid, ¿dónde se encuentra eso? ¿Y dónde así? Poco, muy poco, en muy pocos sitios. Y en el sur de Madrid, vosotros. Te he preguntado por tu abuelo,
he preguntado qué es el centro, no te he preguntado quién eras tú, pero yo creo que no es necesario porque a través de cómo te expresas y todo lo que dices se ve lo grande que eres, Tacha. Dios, grande soy, pero no en las palabras. Eres muy grande porque, por lo que decíamos, luchas por ello cada día y a lo mejor tus sueños eran otros, pero hoy estás aquí y lo estás dando todo, a lo mejor por un legado familiar que vive y que siente, pero nos estás dando mucha vida, muchas herramientas y nos estás ayudando mucho, mucho, mucho. Yo creo que tienes que dormir súper bien por las noches. Sí, duermo bien. Mira, el otro día era la entrega de los premios de poesía del Instituto José Hierro. Instituto José Hierro, que se llama así porque nosotras estudiábamos, bueno, primero mi hermana estudiaba, antes era el Getafe 6, y entonces se le estaba poniendo nombre y se decidió, bueno, pues está aquí la nieta de José Hierro, pues entonces vamos, se propuso y salió el nombre de mi abuelo. Y él desde el primer año fue todos los años, creo que solo faltó un año, iba con su mochila de oxígeno, no iba a ningún sitio, iba al instituto. Y entonces recuerdo que todos los años había mucho revuelo cuando iba mi abuelo y todo era... Y me comentaba el otro día Quique Garcinuño, que coincidimos en el instituto, yo iba con su hermana y él entonces ahora es un pintor que está triunfando en Nueva York, que yo me alegro un montón porque tiene muchísimo talento. Y es de aquí de Getafe y hay que cuidarle y hay que animar a la gente además a que conozca su trabajo. Y me decía, pues tú sabes que yo me lancé y yo que pinto gracias a tu abuelo, porque él se dedicaba a pintar todos los pupitres en los que estaba totalmente destrozada, pintaba claro, los dejaba hechos polvo y le regañaban, le castigaban, le expulsaban. Entonces, uno de los años que fue mi abuelo, le dijo, pasó a la clase y dice, ¿pero qué ha pasado aquí? Claro. No, tenemos a un chaval que es que ya no sabemos qué hacer, estamos desesperados. Quiero verle. Entonces fueron a llamarle a clase. Quique, por favor, sal. Dice, bueno, ahora ya me van a hacer algo, ¡ostras!, ya que he hecho ahora y tal. Dice que llega ante mi abuelo. Claro que se quedó flipado porque no... Dice, ¿tú eres el que ha hecho esto? Sí, el otro está avergonzado. Sí, es que me gusta pintar. Dice, pues, ¿sabes lo que tienes que hacer? Seguir pintando. Pero y cuidar el don. Fíjate. Cuida el don. No lo malgastes, cuídalo, fórmate, estudia. Lo tienes ese don, cuídalo. Entonces hablábamos de cuidar el don. Y cada uno tenemos un don, cada uno somos especiales y absolutamente válidos para una cosa. Yo recientemente he descubierto que mi mayor don es el de cuidar, querer y defender con verdad y con honestidad la figura de mi abuelo. Ese es mi don. O sea, creo que es lo que, de todas las cosas que podría hacer en el mundo, que las podría hacer todas igual de bien que el resto si uno se esfuerza, lo de las matemáticas lo digo peor, pero si me pongo a ello podría conseguirlo, como todo el mundo. Pero yo creo que si algo de verdad me sale de manera natural y lucho por ello y es mi vida, es este proyecto y mi abuelo, su memoria. Pues sin duda, estoy convencida de ello. Cuesta mucho llegar a descubrir cuál es el don, porque tienes que quitarte muchas cosas. Todo, y bueno, claro, dejar de aspirar a cosas no imposibles, ¿no? Porque de verdad que yo creo en que con trabajo uno puede llegar muy lejos si de verdad lo trabaja y de verdad lo pelea. Pero bueno, yo lo tenía al alcance. Yo también he tenido mi época en la que quería escribir y nunca publicar. O sea, no me ha interesado nunca publicar. He tenido ofertas y no quiero. O sea, bueno, no quiero. No quiero con un desprecio. No, para que no lo necesito. Pero de todas las cosas, cantar, que canto muy mal y me gustaría cantar bien, pues, pero no, ahora estoy contenta porque lo he descubierto. Entonces cuando lo descubres ya no tienes que seguir buscando y eso está muy bien. Sí, pues yo creo que nos lo apunto como consejo, cuidar el don. Y
a lo mejor descubrir primero cuál es el don que tenemos, claro, ¿verdad? sí. ¿Qué es lo que más cuesta? Pues vamos a intentar, vamos a quedarnos con ello, vamos a intentar descubrir cuál es nuestro don. Nos guardamos todas y cada una de tus palabras. No sé si quieres comentarnos algo más. Nada, muchísima suerte con esta andadura, este Despierta Serezade, y enhorabuena de verdad por esta iniciativa que es maravillosa. Muchas gracias por tus palabras. Espero que nos sirva, que nos ayude a todos mucho, y espero que podamos despertar a Serezade. Ojalá que ese sea también mi don. Ojalá que lo descubra. Te agradezco mucho tu presencia, te agradezco mucho tus palabras y espero verte mucho por aquí. Pues aquí me tendrás. Muchas gracias. Un abrazo muy grande y nos escuchamos más bien este viernes. Vamos a hacer una reseña de un libro importante. Hasta entonces, quédate con las palabras que hemos dicho, quédate con practicar, con buscar cuál es tu sueño, sobre todo con luchar y con intentar buscar nuestros objetivos y cumplirlos. ¿Vamos a intentarlo? No, vamos a hacerlo. Hasta dentro de poquito en Despierta Serezade. Un abrazo. Gracias.